Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos los cadistas de buena voluntad a la hora Camacho. Toca nueva entrega de Pasajes Cadistas que también me parece curioso. Bueno, intento que todos los pasajes que estoy recopilando aquí pues sean curiosos, significativos, diferentes, tengan algo especial. Y yo creo que este también lo tiene. Y si no, no lo traería. Vosotros juzgaréis si realmente os parece un pasaje curioso o no. En este caso, como ya han visto en el título, vamos a hablar pues de la primera persona que vio un partido oficial y amistoso también, el primero que vio un partido en la grada de tribuna, en la nueva grada de tribuna. Ya saben que el estadio sufrió un proceso de mejora y de ampliación que se fue haciendo por fases. Una grada primero, otra, la preferencia, los fondos, y siendo lo último, la grada de tribuna del entonces estadio Ramón de Carranza, hoy nuevo Mirandilla. Y mientras se estaba realizando el proceso de ampliación, de mejora, las obras, pues se siguió disputando partidos con la dificultad que ello entrañaba, ¿no? De una grada menos durante un tiempo, mientras se jugaba, seguía el curso de la competición, ¿no? Es como cuando nos metemos en obras en la casa en la que estamos viviendo y no podemos, evidentemente, irnos a otra mientras se realizan las obras, pues igual. Bueno, pues lo último, una vez que ya estaban los dos fondos y la preferencia, lo último fue la tribuna. Se iba a derribar, se derribó la vieja tribuna del estadio con su visera mítica para construir la nueva. En marzo de 2010 se estaba derribando esa tribuna, en marzo de 2010. Y tuvo lugar la inauguración oficial el 18 de julio de 2012 con ese partido internacional entre la selección española olímpica y México. Pues bien, la temporada anterior a ese julio de 2012, es decir, la temporada 11-12, el Cádiz no consiguió ascender a Segunda División A porque caía derrotado en esa última eliminatoria frente al Lugo. José González era el entrenador del Cádiz y caía derrotado en esa, de forma dramática y agónica. Aquella eliminatoria, como tantas otras ha tenido el Cádiz a lo largo de su historia, ¿no? En aquel partido disputado en Carranza, primero hay que irse al partido de ida en el Ancho Carro, donde el Cádiz perdía por 3-1, con un arbitraje canallesco, ¿no? De Hernández y Fuentes. 3-1 perdía el Cádiz, como digo, en un encuentro en el que el árbitro pues tuvo bastante influencia, y a eso y cuento porque tiene relación con todo este pasaje, recordando un poquito, y no es por hurgar en la herida, aquel 3-1 que se pusieron ganando 3-0 con goles de Pita en el 12, Belencoso en el 33, que después jugaría en el Cádiz, y Quero en el 68, ponían ese 3-0 que lo ponía muy complicado. En el 81 Óscar Pérez marcaba el tanto del honor, que más que del honor, que se suele decir, en este caso era de una importancia brutal. En un partido doble eliminatorio no es lo mismo perder 3-0 que 3-1. Pues el 3-1 lo marcaba Óscar Pérez en el 81. Por cierto, es curioso que después, a partir de este partido, ha habido más enfrentamientos, pero con el Lugo, hasta ese año, no nos habíamos visto las caras nunca con el equipo gallego, nunca habíamos coincidido. El árbitro del partido fue tan calamitosa su actitud, su acción, su actuación, su obra, perpetró tal arbitraje, podríamos decir, que José González fue expulsado en ese partido. Y hubo que disputar la vuelta, evidentemente, en casa. Y José estaba sancionado. Se sentó en el banquillo Juanma Carrillo, fue el que estaba en el banquillo del Cádiz en ese partido. Entonces, entrenador del Cádiz B. Y José González, y aquí está resuelta la pregunta, o el enigma,
o el tema principal de nuestro pasaje de hoy, que José González fue la primera persona que vio un partido en la grada de tribuna. Y alguno me dirá, bueno, seguro que el primero no. Posiblemente durante las obras, que el Cádiz estaba jugando en su liga, había algún vigilante de seguridad, habría algún persona de vigilancia, de mantenimiento, de la capataz de obra que estaba dando una vuelta por allí. Seguro que alguien más pudo ver algún partido anteriormente a este, pero de forma oficial, pues José González fue el que vio desde el palco, y daba las indicaciones desde allí. Fue el primero que podemos decir que vio un partido oficial del Cádiz en la nueva tribuna que se inauguraba pues un poco tiempo, semanas después, ¿no? Y ya bueno, pues recordar, y no es tampoco por hurgar en la herida, pero recordar aquel partido que se adelantaba el Cádiz Ferreiro en el minuto 13, bien. Antes del descanso, en el 45-46, a punto de ir al descanso, cometen penalti sobre Góngora y Óscar Pérez lo falla. Nos habríamos ido al descanso con un 2-0, pero aún así nos fuimos con el 1-0 por ese fallo penalti de Óscar Pérez, que era un poquito un anticipo de los penaltis que nos vendrían y que tendríamos después. Pronto, en la segunda mitad, en el 46, Dionio, y jugador del Málaga, ponía el 2-1. Bueno, antes me pasaba, Monti en el 29 empataba, empataba Monti en el 29 1-1 y nos podíamos haber ido al descanso 2-1. Eso, se me pasaba el gol de Monti. En el 13 Ferreiro, en el 29 Monti y en el 45-46 fallaba Óscar Pérez el penalti que nos hubiese servido para irnos 2-1. Pero nada más comenzar la segunda parte, Dioni, hoy en el Málaga, repito, consigue el 2-1. Y Juanjo en el 65 el 3-1. Fíjate si quedaba partido todavía por delante. 3-1 en el 65, pero ya no se movió más el marcador y tuvimos que ir a la tanda de penaltis. Y aunque no tenga nada que ver con el pasaje, lo recordamos, una tanda de penaltis que iba maravillosamente bien. El Cádiz marca sus dos primeros y el Lugo falla uno. 2-1 cuando llevábamos dos penaltis lanzados. Pero es que a partir de ahí el Cádiz no marcó ninguno más. No marcó ningún penalti más. A Quinsola lo recordarán donde mandó el penalti. Se lo mandó al córner. Después, José María Cases se lo detenía el portero del Lugo. Y para rematar ya, Héctor Yuste lo manda al poste, se pasea por delante de la portería y se va fuera. Y ahí, pues el Lugo consiguió ascender, que de esos marcó 3 penaltis de los 5, nosotros solo marcamos 2, los 2 primeros. Y después fallamos los 3. Akinsola, Cases y Héctor Yuste. El de Akinsola, por desgracia, sigue siendo muy recordado porque vaya como tiró el penalti a donde lo tiró. Bueno, pues este era el pasaje cadista que teníamos hoy. De quién vio el primer partido en la grada de tribuna al poco de inaugurarse, cuando todavía no se había inaugurado. ¿Quién vio un partido? Pues José González, entrenador del Cádiz, en aquel partido de playoff ante el Lugo, donde ganábamos 3-1, pero en los penaltis caíamos derrotados. Espero que les haya gustado. Comenten lo que quieran sobre ese pasaje o sobre otro. Les espero aquí en La Hora Camacho. Adiós.